Descubierto, el inesperado suceso tras el robo que transformó la vida de mi yerno en solo 7 días. La noche se cernía sobre Guadalajara como un manto oscuro, mientras Javier, un mecánico de 35 años, se encontraba en medio de su rutina nocturna. Un sonido desgarrador rompió el silencio, un grito, el ruido de algo que se rompe, y luego, el caos. Un asalto. Un ladrón de mirada desesperada, en busca de dinero, arrasó con el pequeño negocio donde Javier había puesto su sudor y esfuerzo. En cuestión de minutos, no solo robaron la caja registradora, también despojaron a Javier de su orgullo, de su dignidad. Sintió que, por unos momentos, el tiempo se detenía, su mundo se desmoronaba al igual que esos fragmentos de vidrio esparcidos sobre el suelo. Afuera, los policías lo miraban con desdén, como si la tragedia de un mecánico no fuera digna de atención. Javier, con el corazón encogido, anhelaba una respuesta, una señal de que su vida podía cambiar. Recordaba a don Manuel, su suegro, un exprofesor que siempre había esperado más de él, pero que esa noche no estaba allí para ofrecer consuelo. Las historias de su abuelo, un investigador olvidado, resonaban en su mente. El mismo hombre que había luchado contra la indiferencia, dejando un legado que nunca floreció. Ahora, en su propia vida, Javier se preguntaba, ¿soy yo también solo un hombre cuyo esfuerzo será olvidado? A medida que sus pensamientos lo atenazaban, vio el reflejo de su propia frustración en los ojos del ladrón, quien, incapaz de soportar la carga de sus propias decisiones, se desvaneció en la oscuridad. Era la economía, la falta de oportunidades, la sociedad misma la que lo había llevado a ese punto. Javier luchaba contra un dilema moral. Debía enfrentar sus propios demonios, la estigmatización que venía por ser solo un mecánico, mientras la voz de su abuelo seguía resonando, no dejes que te definan, hijo. Pero, ¿quién era él realmente? Un simple hombre con herramientas en mano, atrapado entre tuercas y sueños olvidados. La angustia lo consumía. Mientras buscaba sus cosas en el hogar, topó con un viejo cuaderno de su abuelo. Las páginas, amarillentas y llenas de notas, hablaban de descubrimientos, de teorías que habían quedado sin explorar. Un torrente de esperanza comenzó a brotar en su interior. ¿Y si podía hacerlo? ¿Y si alzaba la voz y reescribía su historia? Pero el miedo lo acechaba. ¿Quién lo tomaría en serio? ¿Cómo podría romper con el estigma de su condición actual? Las dudas se agolpaban en su mente, la presión crecía como una olla a punto de estallar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras las dudas y la injusticia en su comunidad lo acorralaban, Javier sentía el sudor frío deslizarse por su frente. La idea de invertir su energía en el mundo académico se convertía en su faro en esta tormenta, pero cada día enfrentaba la hostilidad, los murmullos despectivos le acompañaban. Su determinación se entrelazaba con la angustia, y recuerda la pregunta que lo desvelaba, ¿vale la pena luchar por un sueño que parece inalcanzable? Un encuentro inesperado lo haría replantear no solo su camino académico, sino también su valor como hombre y esposo. Estaba a un paso de encontrar respuestas, pero la tensión era palpable, la elección entre la integridad y la oportunidad lo llevaba al límite. ¿Sería capaz de mantener su dignidad? La respuesta lo aterraba, y lo anticipaba. Las horas siguientes a aquel asalto se convirtieron en una espiral de pensamientos y emociones para Javier. La noche le ofrecía un refugio temporal, pero incluso con la oscuridad a su alrededor, su mente estaba lejos de descansar. Se repetía una y otra vez el eco de las palabras de don Manuel sobre la importancia del conocimiento. Pero ¿cómo una mente asfixiada por la desesperación podría dar un giro hacia algo constructivo? Decidido a hacer un cambio, Javier tomó el viejo cuaderno de su abuelo y se sentó en la mesa del comedor. Las notas, llenas de fórmulas y teorías, empezaron a cobrar vida en su mente.
¿Era posible que la curiosidad intelectual, que él había desechado como un sueño lejano, pudiera volver a encenderse? La idea de volver a estudiar, de explorar el mundo académico, se tornaba en una línea de salvación. Con cada palabra que leía, sentía que los cimientos de su propia percepción como mecánico empezaban a resquebrajarse. A la mañana siguiente, la luz del sol trajo consigo más que solo un nuevo día, era la oportunidad de actuar, de dar ese primer paso hacia lo desconocido. Se vistió con su uniforme de mecánico, pero lo miró con desdén. Esa imagen de hombre trabajador, que antes había portado con orgullo, ahora le parecía un lastre que arrastraba su potencial. Sabía que el taller lo necesitaba, pero también que su futuro no podía seguir anclado en la rutina. Sin dudarlo, bajó las herramientas de su mesa de trabajo, las guardó en un rincón y se dirigió hacia el centro de la ciudad. La universidad local, un sueño lejano, lo esperaba. En el campus, la euforia y la ansiedad se mezclaron. Mientras caminaba entre estudiantes que parecían absortos en sus propios mundos, Javier recordó la sensación de ser invisibilizado. Esa cruel realidad de ser solo un mecánico lo seguía como una sombra. Sin embargo, al entrar al edificio de admisiones, se sintió en un lugar que, por fin, le ofrecía un futuro. La posibilidad de dar forma a sus pensamientos, de convertir sus dudas y frustraciones en conocimiento, comenzó a brillar con claridad. Con cada formulario que llenaba, cada pregunta que respondía, se dio cuenta de su capacidad. El proceso de admisión exigía un esfuerzo, una autoevaluación que le hizo confrontar su identidad. No era solo un mecánico, era un soñador, un buscador de respuestas. La hora de la verdad llegó cuando se enfrentó al entrevistador, que escaneaba su rostro en busca de inseguridades. ¿Por qué deseas estudiar aquí?, preguntó el hombre, y en ese momento, Javier sintió la presión de toda su vida en sus palabras. Quiero entender el mundo que me rodea, dijo con firmeza, no solo desde la teoría de motores, sino desde el corazón del conocimiento. La respuesta le sorprendió incluso a él. Había desnudado su alma, pero en lugar de pánico, sintió una chispa de determinación. Regresó a su casa, no como un mecánico frustrado, sino como un hombre que había comenzado a transformar su narrativa. Esa noche, la oscuridad ya no era abrumadora, en su lugar, había una brisa fresca de esperanza. Sin embargo, sabía que la lucha apenas comenzaba. Aquella decisión no sería sencilla. Las voces despectivas aún resonaban en su mente, la estigmatización no desaparecería mágicamente. Pero algo crucial había cambiado en Javier. Una semilla de seguridad se había plantado en su corazón y, por primera vez, empezó a creer que reconocer su valor no era una aventura solitaria. La vida, a pesar de sus dudas abrumadoras, lo estaba empujando a algo más grande que él mismo. Mientras contemplaba su cuaderno, notó un nuevo capítulo por explorar entre las páginas de su abuelo. Tal vez no solo encontraría respuestas sobre el mundo, también descubriría su verdadero valor. Sin embargo, ¿lograría enfrentar el dilema más grande de todos, la aceptación de su propia grandeza? Se sintió confrontado por la realidad de que cada elección, cada paso, tendría su precio. La pregunta quedó flotando en el aire de esa noche, preparando el terreno para lo que estaba por venir. El sol brillaba intensamente cuando Javier despertó, y de inmediato se sintió abrumado por la incertidumbre. Había presentado su solicitud, pero eso no significaba que el camino fuera sencillo. Las voces internas que lo habían atormentado durante años, alimentadas por la burla y el desprecio, empezaron a manifestarse con más fuerza ahora que se había atrevido a soñar. La idea de ser un estudiante lo hacía sentir expuesto, vulnerable, como si estuviera enfrentando a un monstruo invisible. Decidido a nutrir esa semilla de confianza que había comenzado a brotar en su corazón, cada día Javier se dedicaba a investigar y estudiar el mundo que había anhelado entender. Se levantaba temprano y leía libros de matemáticas y física. Cada fórmula y teorema se convirtió en una batalla contra sus propias inseguridades. La mente de un mecánico que había estado ocupada en la reparación de automóviles ahora comenzaba a abarcar conceptos complejos. Para él, cada descubrimiento era un pequeño triunfo, una forma de demostrar que la pasión por el aprendizaje aún latía en su interior.
No pasó mucho tiempo para que esos pequeños éxitos lo hicieran sentir que pertenecía, aunque fuera en su propio espacio. Sin embargo, la ansiedad de lo que podría venir lo perseguía. Y entonces, llegó la carta. Mientras leía el aviso de su aceptación en la universidad, el nudo en su estómago se deshizo y un torrente de emociones lo invadió. Desear ser parte de un mundo nuevo ahora era una realidad tangible. A pesar de la satisfacción, el miedo no se desvaneció. Javier sabía que el entorno académico también podía ser implacable. En su mente, la lucha interna se intensificaba. ¿Sería capaz de convivir con sus nuevos compañeros, algunos de los cuales podrían haber tenido oportunidades que él nunca tuvo? La distancia social era un eco constante que invadía sus pensamientos y le hacía dudar de su lugar en la nueva realidad que empezaba a construir. Esa incertidumbre se convirtió en un poderoso impulso. En lugar de dejarse llevar por el desánimo, decidió que los desafíos debían presentarse a él. Se acercó a una profesora que impartía un curso introductorio de física, dispuesto a abordar el tema de sus dudas. Tengo mucho que aprender, comenzó, y mientras hablaba notó cómo el nerviosismo se transformaba en determinación. Compartió su historia, su deseo de comprender el mundo más allá de los motores. La profesora, sorprendida, le ofreció apoyo. Así es como se empiezan las transformaciones, Javier, dijo. Esa construcción de diálogo lo inspiró a seguir explorando su potencial. Sin embargo, a pesar de sus avances y la aceptación que comenzaba a experimentar, Javier no pudo escapar de su realidad exterior. El taller seguía allí, con trabajos que lo esperaban, y la situación financiera de su hogar exigía su atención. En una discusión con su padre, la recriminación salió a flote. ¿Por qué dejarías un trabajo seguro por algo incierto?, preguntó su padre. Sus palabras se sentían como un mecanismo de defensa frente a su propio miedo a mantenerse en la zona de confort. Frente a esa oposición, Javier sintió una flecha atravesar su corazón. Su determinación se convirtió en un fuego inextinguible. Sabía que su decisión no solo impactaba su vida, sino el futuro de todos a su alrededor, especialmente el de su familia. Sintió el deber de demostrar que el cambio era posible, que el crecimiento personal requería valentía. La lucha con la expectativa de otros se intensificó, convirtiéndose en una batalla entre sus deseos y las creencias ajenas. Mientras continuaba su viaje académico, los dilemas éticos y morales comenzaron a surgir. La necesidad de enfrentar a su padre representaba no solo un desafío familiar, sino una confrontación con su propia identidad. Era el momento de demostrar no solo su capacidad de aprendizaje, sino su derecho a ser quien quería ser. ¿Sería capaz de enfrentarlos y mantener su curso? La noche que Javier decidió sentarse a escribir su respuesta a su padre, la incertidumbre lo envolvió. Estaba a punto de dar un paso hacia la aceptación plena de sí mismo. Pero, ¿sería suficiente? La noche se extendía como un manto pesado sobre Javier, mientras el ruido del taller resonaba en sus pensamientos. Con la carta de aceptación aún presente en su mente, decidió que sería el día en que daría un primer paso significativo hacia su verdad. Se sentó en su pequeño escritorio, iluminado apenas por una lámpara tenue, y con un bolígrafo en la mano, comenzó a hablarle a su padre en un papel que podía resultar más revelador que cualquier conversación cara a cara. Las palabras brotaron de su mente como un torrente, desafiando la timidez que tradicionalmente lo ataba. Papá, entiendo tus preocupaciones. Pero esta decisión es mía. Tengo el derecho de soñar y buscar lo que me llena. Al escribir, su puño se afianzaba cada vez más. Era un acto catártico, un proceso de reestructuración emocional donde cada frase desnudaba sus miedos y deseos. Sin embargo, el día siguiente lo llevó a un nuevo campo de batalla. El campus universitario era abrumador. La arquitectura moderna y los grupos de estudiantes riendo y conversando avivaron su inseguridad. Aunque presumían confianza, se notaba que él cargaba desempeños pasados que lo hacían verse inferior. Sin embargo, el eco de la profesora resonaba en su mente, así es como se empiezan las transformaciones. Decidido a enfrentar esa sensación, se unió a un grupo de estudio en la biblioteca, impulsado por la esperanza de comprender que cada uno de sus compañeros también llevaba consigo historias propias, quizás distintas, pero con sus propias luchas.
Al principio, las miradas curiosas lo incomodaban y el silencio que monopolizaba sus interacciones lo hacía dudar. Sin embargo, recordó que esos eran los mismos espacios donde él quería desarrollarse, así que moduló su voz y planteó un problema de física que le había costado entender. Para su sorpresa, las respuestas fueron generosas. Las dudas se disiparon al recibir desde distintas perspectivas lo que él creía que solo podía ser su batalla. Las horas se convirtieron en las más productivas que había experimentado. Era un momento de conexión, de camaradería, y por primera vez, sintió que su sentido de pertenencia empezaba a florecer. Su entrega a los estudios se intensificó, inscribirse en ferias de ciencias y participar en conferencias de estudiantes fueron pequeñas victorias que cada vez lo acercaban más a su destino. Se propuso sacar el mayor provecho de su tiempo, decidiendo que sería ese un lugar donde no solo aprendería, sino donde construiría la mejor versión de sí mismo. Pero con cada paso adelante, las sombras de la responsabilidad financiera asomaban. Javier se debatía entre la dedicación académica y la necesidad de contribuir al hogar. Son dos mundos que me asfixian, pensó. En su mente surgieron planes de cómo equilibrar el trabajo en el taller y sus estudios, buscando formas creativas de integrarlos. Solo así podría sostener el cambio que había comenzado, manteniendo a su padre al tanto. Sin embargo, un llamado telefónico inesperado cambió la dirección de sus pensamientos. Era un antiguo amigo del taller que había escuchado sobre su nueva vida académica y le ofrecía un proyecto que podría implicar un ingreso extra. La oferta resultaba tentadora, pero ¿sería esta una trampa que lo llevaría a distraerse de su verdadero propósito? Con la voz de su amigo sonando, la incertidumbre volvió a instalarse en él. Mientras sopesaba los efectos de esta nueva posibilidad, sin embargo, se planteó, ¿sería este un retroceso o un puente hacia algo más grande? La decisión que tomara podría definir no solo su énfasis académico, sino su deseo de ser un agente de cambio en su propia vida y en la de su familia. La respuesta no era nada sencilla. El momento crucial de su vida se avecinaba. Así que, ¿qué camino elegiría Javier? ¿Seguiría en su búsqueda de autoaceptación o se dejaría llevar por la presión del mundo que lo había visto vivir hasta ahora? La complejidad de su elección se cernía sobre él como una tormenta que amenaza con desatarse en cualquier instante. La luz del día entró a raudales por la ventana de su pequeño cuarto, pero hoy no era un alivio. La incertidumbre se transformaba en insistente presión, apretando su pecho como si fuera una mano invisible. Javier se sentó en la cama, la oferta de su amigo resonando en su mente como un eco tenaz. Era evidente que la necesidad económica presionaba más fuerte que cualquier deseo académico. ¿Cómo podría aceptar un trabajo extra sin sucumbir a las viejas rutinas de su vida anterior? A medida que el reloj avanzaba, su mente corría en direcciones opuestas. En un momento había imaginado un crecimiento personal acelerado, siendo un estudiante destacado, y en el siguiente, su antiguo mundo en el taller lo llamaba con fuerza, invitándolo a regresar a la realidad que conocía. Sin embargo, Javier sabía que estos dos mundos no podían coexistir en equilibrio. Decidió salir. La biblioteca había sido su refugio en los días anteriores, pero hoy sentía la necesidad de respirar aire fresco, de moverse. En el camino, pensó en las palabras del profesor de física, quien le había dicho que la incertidumbre también forma parte del proceso de aprendizaje. Esa misma incertidumbre minutosa le llevó a un parque cercano, donde la vegetación vibraba con vida y el murmullo del viento lo rodeaba. Se sentó en un banco y cerró los ojos, buscando claridad en su tumultuosa mente. Al abrirlos, vio a un grupo de estudiantes enfrascados en una conversación animada. Sus rostros eran nuevos, apenas conocidos de las breves interacciones en clase. El deseo de integrarse en ese entorno chispeante se luchaba con la tendencia diagnóstica de su pasado, la que siempre lo instaba a mantener la distancia. Sin embargo, algo dentro de él hirvía con valentía renovada. Se levantó y se acercó. La oferta de su amigo fue reemplazada por la imagen de colegas que también navegan por las aguas del aprendizaje y la incertidumbre. Javier no solo quería ser un espectador, sino un participante activo en su vida, así que se unió a la conversación. El cambio fue casi inmediato,
sus palabras, a medida que fluían, revelaban una voz que no sabía que tenía, marcada por un tono de confianza recién descubierta. Aunque no había respuesta inmediata a su dilema laboral, sí había un sentido de pertenencia. Las horas cruzaron el frío umbral de la mañana y se deslizaron hacia el ocaso. Javier salió del parque con un destello de determinación. A la noche, se sentó de nuevo en su escritorio. La carta de aceptación, ahora un símbolo de su nueva vida, guiaba cada trazo de su pluma. Era momento de reflexionar sobre su situación, pues sabía que la lucha interna apenas comenzaba. Fue entonces cuando tomó la decisión de hablar con su padre. Sabía que la comunicación era clave, que no podía seguir siendo solo un hijo silencioso entre temores. Empezaría por ser honesto sobre sus inseguridades, sus sentimientos y, sobre todo, sus aspiraciones sinceras. Esa posibilidad de vulnerabilidad lo asustaba, pero al mismo tiempo lo llenaba de una energía diferente. La mañana siguiente le trajo un mensaje inesperado. La nota de texto de su amigo, recordándole sobre el proyecto, añadió otra capa de tensión a su situación. Compáralo con tu vida actual, se dijo a sí mismo. ¿Podría el trabajo en el taller ser un vehículo de financiación que lo mantenga en el camino de su meta, un ímpetu que potencialmente catapultara su deseo de ser ingeniero? ¿O, por otro lado, sería el presagio de una distracción que lo llevaría a abandonar su sueño? Mientras contemplaba esta nueva encrucijada, Javier comprendía que estaba en un punto de inflexión. El camino delante de él se bifurcaba con la misma fuerza que había sentido antes, pero esta vez no estaba solo en su recorrido. Había un territorio por descubrir, y cada paso lo acercaba más a la respuesta que buscaba. La tensión que lo acompañaba en forma de un dilema significativo despertaba un reconocimiento, la realidad de que su destino dependía, sobre todo, de las elecciones que estaba dispuesto a hacer. Así que se armó de valor y decidió que durante esa semana se abriría a nuevas oportunidades, pero lo haría con criterio. Debería descubrir de qué estaba hecho. La decisión estaba cada vez más cerca, y con ello, la verdad de quién era realmente. Solo el tiempo diría si estos nuevos pasos lo llevarían hacia la autorrealización o lo sumergirían en la vorágine de su viejo yo. Mientras se preparaba para enfrentar a su padre esa tarde y la posible llamada desde el taller, sintió que solo estaba al borde de una revelación, la verdadera transformación no esperaba pasiva, sino que era un ámbito que debía reclamarse activamente. La vida prometía desenredarse de maneras que aún no podía imaginar. ¿En qué dirección se decidiría al final? La pregunta seguía flotando como una nube oscura, pero Javier estaba decidido a despejar el cielo. Javier se levantó temprano al día siguiente, con un impulso renovado. El sol iluminaba su habitación y, con ello, su visión más clara. Sentía que las decisiones requerían acción inmediata. La conversación con su padre no podía retrasarse más. A medida que se vestía, ensayaba mentalmente lo que quería transmitirle, cada palabra pesaba como plomo en su interior. Era el momento de despojarse de la coraza de silencio que había construido en años de dudas y sufrimientos. Después de un desayuno silencioso, se enfrentó al momento decisivo. Sabía que su padre, aunque a menudo callado, esperaba un gesto de sinceridad. Javier tomó aire y, con voz firme, comenzó a compartir sus pensamientos. Había antiguo dolor en sus ojos cuando reveló su lucha entre la responsabilidad económica y su sueño de ser ingeniero. Nunca antes había mostrado esa vulnerabilidad. Su padre lo escuchó con atención. A medida que Javier hablaba, comenzó a notar la tensión en los rasgos de su padre, como si cada palabra liberara una carga que ambos habían llevado por años. La conversación se expandió, y pronto no solo estaban hablando de trabajo y estudios, sino también sobre miedos y expectativas compartidas. Al finalizar, sintió que un peso se había levantado. Su padre hizo una pausa, luego confesó sus propios sueños frustrados, lo que sorprendió a Javier. Era un descubrimiento que le abrió los ojos, su padre también había luchado con decisiones, había renunciado a cosas por el bienestar de la familia. Esa conexión inesperada llenó a Javier de una firmeza renovada, su propio camino estaba ahora más claro. Sin embargo, cuando se sentó en su escritorio esa tarde para trabajar en su tarea, algo le estaba pesando.
La expresión de su padre resonaba en su mente: no temas al fracaso, teme a la inacción. Esa frase echó en su interior, convirtiéndose en mantras que lo desafiaban a ir más allá de sus límites. La llamada del taller llegó esa misma noche. El viejo mundo lo llamaba, pero esta vez se sintió diferente, más consciente. Javier comenzó a escribir una lista de preguntas. ¿Qué podía aprender de este trabajo? ¿Cómo podría integrarlo a su desarrollo académico? La urgencia de una decisión se apoderó de él. No podía dejar que esta oportunidad se escurriera entre sus dedos, pero, ¿a qué costo? La idea de la dualidad entre el taller y sus estudios se empezó a definir en su mente. Javier planeaba equilibrar el trabajo arduo y su dedicación intencionada al estudio. Si realmente quería salir de su zona de confort, tenía que arriesgarse a fracasar, pero también a aprender. Cada noche comenzaba a visualizar el ingeniero que deseaba ser, el profesional que esperaba convertirse. La construcción de su futuro estaba en sus manos, y eso le otorgaba un poder nuevo y desconocido. Con cada día que pasaba, se dio cuenta de la importancia de rodearse de personas que desafiaban sus límites. Así fue como decidió buscar la ayuda de un grupo de estudio, incluso se inscribió en un seminario sobre habilidades técnicas. Querían mejorar, ir más allá y no permitirse ser cómodos. Era fundamental para él conectarse con otros, aprender a ser una parte activa de su comunidad educativa. Más que nunca comprendía la vitalidad de la colaboración. Sin embargo, al ofrecerse para ayudar a otros estudiantes, Javier notó que también exploraba y potenciaba sus propios talentos ocultos. Presentar ideas, ayudar a estudiantes más rezagados y recibir feedback lo empoderaba aún más. Aquella sensación de efectividad encendió un fuego interno, revelando que tenía más que ofrecer de lo que había pensado. Con cada paso, comenzaba a construir no solo su conocimiento, sino también su confianza. Pero cuando pensaba que estaba avanzando, la sombra de una antigua inseguridad emergió, el temor a no ser lo suficientemente bueno. Una voz interna le susurraba que sus esfuerzos podrían no ser reconocidos, lo que abría la puerta a la duda. ¿Y si todo eso no era suficiente para alcanzar sus sueños? El desafío de seguir adelante. Con la presión acumulada empezaba a nublar su camino. ¿Era realmente capaz de equilibrar todas estas responsabilidades sin sacrificar su bienestar? Este cuestionamiento amenazaba con desmantelar la confianza que había empezado a construir. Y mientras la incertidumbre nublaba su progreso, Javier se dio cuenta de que cada decisión que tomaba lo acercaba a su verdadero ser. Aquella semana culminaría en una decisión crucial: el futuro del taller y su futuro académico se interlazaban de una manera inesperada. El momento de la verdad se acercaba, y con él, la posibilidad de revolucionar su vida de formas que aún no podía entender. ¿Con qué decisión terminaría finalmente, y qué desafíos internas tendría que enfrentar para validar su elección? La tensión era palpable, y la pregunta se instaló como un eco que no podía ignorar. Javier se despertó aquella mañana con una mezcla de incertidumbre y determinación. La conversación con su padre aún resonaba en su mente, y cada vez que pensaba en la posibilidad del taller, se sentía más ansioso. La decisión no solo afectaría su futuro profesional, sino que también podría afectar la dinámica familiar que había comenzado a sanar. La lucha interna entre el deber y el deseo empezaba a entorpecer su claridad. Al llegar a la universidad, Javier sintió como las miradas de sus compañeros se posaban sobre él, como si pudieran leer en su mente la batalla que libraba. Aunque el aula estaba llena de rostros conocidos, se sentía distante, atrapado entre sus expectativas y las de los demás. Sin embargo, sabía que no podía dejar que esa presión lo paralizara. Eran momentos como esos en los que decidía darle vida a sus pensamientos. Se acercó a una de las mesas redondas donde un grupo estudiaba y se unió a ellos, invitándose a sí mismo a formar parte de esa comunidad de aprendizaje. Mientras colaboraba, comenzó a notar que liderar la discusión le proporcionaba un sentido de propósito. Aportar su perspectiva sobre un problema técnico le hacía sentir que estaba construyendo la habilidad de ser ingeniero, no solo de estudiar para ser uno. Las miradas de sus compañeros, antes amenazadoras, se convirtieron en apoyo, lo cual cimentó en él un impulso renovado. Podía no solo aprender, sino también enseñar y crecer. La verdad es que la inseguridad no se desvanecía.
En medio de la conversación, una voz interna seguía cuestionándolo: ¿qué pasa si no sabes suficiente? ¿Qué dirán si cometes un error? Sin embargo, esta vez Javier decidió desafiar esos pensamientos. Alzando la voz en el grupo, completó una exposición sobre las implicaciones de su último proyecto académico, y se sorprendió al recibir aplausos y elogios genuinos. Un sentimiento de pertenencia comenzó a reemplazar a la duda que lo había consumido. Después de la clase, hizo una pausa para reflexionar sobre su rendimiento. Cada comentario positivo no solo validaba su conocimiento, sino que también lo mantenía arraigado a su visión de futuro. Javier se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con su crecimiento académico, sino también con su identidad personal. Se estaba transformando de un estudiante pasivo en un agente activo de su propio desarrollo. Sin embargo, una preocupación persistente mantenía un hilo de tensión en su interior. La propuesta del taller seguía acechándolo: era una responsabilidad que podría cambiar el rumbo de sus ambiciones. El compromiso laboral rápido y el estudio sereno, pensó, tendrían que coexistir. Javier se dio cuenta de que cada vez que se aproximaba a la idea de dejar atrás el taller, un escalofrío de arrepentimiento le recorría el cuerpo. No podía permitirse pensarlo. Tenía que enfrentar el reto. Así que, esa misma noche, tomó un lienzo en blanco y escribió todas sus metas, no solo relacionadas con su carrera, sino también sobre su crecimiento personal. Expresó su deseo de abrazar la incertidumbre y desafiar a la voz negativa que muchas veces lo mantenía a raya. Cuando se levantó al día siguiente, accedió a un nuevo nivel de claridad. El momento del taller, esa decisión crítica, ya no le parecía una carga, sino una oportunidad para aplicar lo que había aprendido. Pero, al mismo tiempo, surgió la inquietante pregunta de cómo equilibrar todo lo que había comenzado a acumular: el respeto que había ganado de sus compañeros, la relación renovada con su padre y la inminente oferta laboral. Con cada desafío, la ambigüedad de su futuro se tornaba más pronunciada. La lucha por ser humano y ser ingeniero se entrelazaba con su vida diaria, llevándolo a una decisión que requeriría más de lo que había imaginado. Javier cerró los ojos, reflexionando sobre su camino. ¿Lograría realmente encontrar el equilibrio necesario para no caer entre dos mundos sin perderse a sí mismo en el proceso? El reloj avanzaba, y un pensamiento asombroso golpeó su mente. ¿Qué pasaría si en este laberinto de decisiones también encontraba un nuevo sentido a su vida, uno que jamás había imaginado? La incertidumbre estaba sobre él, pero al mismo tiempo, la transformación que estaba por venir lo llenaba de un fervor profundo. Al levantarse de la mesa, una nueva resolución se apoderó de él: debía enfrentar su futuro. Pero justo en ese instante, un mensaje inesperado en su teléfono capturó su atención. El taller le había enviado un recordatorio: la toma de decisiones comienza ahora. Ese mensaje resonó en su mente como un clarín de guerra, marcando el inicio de una batalla interna aún más intensa. ¿Estaba preparado para recibir lo que vendría? La luz del sol atravesó la ventana, iluminando el rostro decidido de Javier. Su corazón latía con fuerza, no solo por la ansiedad, sino también por un nuevo sentido de propósito. La mañana prometía ser un punto de inflexión. Mientras se preparaba para el día, volvió a reflexionar sobre el mensaje del taller y lo que significaba para él. Era el momento de hacer frente a su futuro, y esa decisión, pensaba, podía ser un catalizador para transformarse. Al llegar a la universidad, la atmósfera era palpable. Los estudiantes corrían de un lado a otro, atrapados en sus propias experiencias. Javier, en cambio, caminaba con determinación. Había decidido que su día comenzaría con algo más que clases, quería explorar nuevas oportunidades. Durante el trayecto hacia el aula, se encontró con Alicia, una profesora que había sido su mentora. Ella había notado su crecimiento, y su apoyo significaba mucho para él. Al hablar con ella, Javier sintió que compartían una conexión diferente. Alicia lo alentó a participar en un proyecto de investigación sobre tecnologías emergentes. La idea de explorar un área innovadora le despertó una pasión que hasta ese momento había estado adormecida. Se dio cuenta de que este proyecto no solo era una puerta hacia un futuro profesional más sólido, sino también una forma de retar sus propios límites. Así,
Javier comenzó a atrapar ideas, escribir notas y desarrollar su capacidad analítica. Cada acción se sentía como un paso firme hacia el descubrimiento de sí mismo. Sin embargo, a medida que se sumergía en el proyecto, la tensión entre sus compromisos crecía. La fecha del comienzo del taller se aproximaba, y la presión por equilibrar su tiempo se transformó en un enemigo invisible. A la vez, Javier podía ver cómo sus compañeros comenzaban a notar su crecimiento. La percepción de él como uno más en el grupo se desvaneció, ahora era un líder emergente, un punto de referencia. Pero con el reconocimiento llegó la vulnerabilidad. La voz crítica interna empezó a resurgir: no puedes manejarlo todo. ¿Y si fracasas? El diálogo interno se tornó más intenso. Javier descubrió que emplear la intuición le permitía avanzar, y cada vez que desafiaba a su voz interna, se hacía más fuerte. En su mente, se repetía la frase: cada error es una lección. Comenzó a registrar sus miedos en un diario, y al poner en palabras sus inseguridades, sintió que tomaba control y les restaba poder. Las reflexiones se convirtieron en herramientas valiosas. La escritura así le permitió no solo documentar su evolución, sino también repensar lo que realmente quería. Confiado y decidido, Javier se unió a su grupo de investigación. Era hora de aplicar todo lo que había podido construir: conocimientos, habilidades y el nuevo sentido de identidad que comenzaba a florecer. Con cada sesión de trabajo, sentía que el grupo no solo mejoraba su proyecto, sino también su habilidad para entender y resolver problemas complejos. Ya no era un estudiante pasivo, se sentía como un ingeniero en formación, enfrentándose a situaciones reales. Sin embargo, el tiempo no se detuvo, y la llegada del taller lo acechaba como una sombra persistente. Con cada avance, cada pequeño triunfo, la pregunta seguía en su mente: ¿sería capaz de asumir este nuevo reto? Mientras pensaba en ello, se cruzó con un antiguo compañero de universidad que había renunciado a un empleo prometedor por no poder equilibrar su pasión por la ingeniería con las exigencias laborales. El relato de su compañero lo dejó reflexionando. Las palabras de aquel antiguo amigo resonaban en su mente: el equilibrio nunca es perfecto, y siempre hay que elegir lo que realmente te apasiona. Esa diversidad de caminos, pensó, le recordó que su lucha interna tenía aún muchos matices. Cuando el sol comenzaba a ocultarse, Javier sintió que algo dentro de él estaba a punto de estallar. Había adquirido conocimientos y capacidades, pero había un aspecto que aún le resultaba esquivo: la elección final entre sus dos mundos. Con la mente llena de ideas y una chispa de determinación, se sentó frente a su computadora. Tenía que hacer una lista, un método visual que le ayudara a priorizar lo que realmente quería. Trazó 2 columnas, una para las oportunidades del taller y otra para su proyecto de investigación. Al terminar, levantó la vista y se dio cuenta de que cada decisión, cada camino, implicaba un sacrificio. La realidad del futuro parecía cada vez más clara y las incertidumbres menos confusas. Pero con esa claridad surgió una nueva pregunta: ¿sería capaz de hacer lo correcto cuando el momento lo exigiera? ¿Y si la respuesta que buscaba no se encontraba en el equilibrio, sino en la entrega total a una sola elección? Una nueva amenaza acechaba: la posibilidad de no poder enfrentar su propia voz, esa que lo había guiado hasta ahora. Así concluyó el día, y una cierta inquietud lo llevó a pensar que los próximos días serían decisivos para su vida. La semana comenzó cargada de expectativas. Javier sabía que cada día que pasaba se acercaba más a la fecha del taller. Sin embargo, la presión también había comenzado a manifestarse físicamente: una tensión constante en su cuello lo recordaba que era hora de tomar decisiones. La lista que había elaborado se encontraba en su escritorio, un recordatorio tangible de la bifurcación en su camino profesional. Esa mañana, después de una noche de insomnio, decidió que lo mejor sería abordar una de sus dudas: hablar con Alicia. No habría mejor aliada que ella para darle dirección y aclarar sus pensamientos. Al entrar al aula, su respiración se tornó más pesada. La atmósfera, que unos días antes parecía inspiradora, ahora parecía un laberinto del que no podía escapar. Alicia lo notó de inmediato. Su mirada llena de preocupación lo animó a acercarse. «Javier, ¿te sucede algo?», preguntó, con esa voz cálida que siempre lo acogía.
Él suspiró, encontrando la confianza que le faltaba. Explicó su dilema, la lista de oportunidades y su incapacidad de decidir. Con cada palabra que salía de su boca, la tensión inicial se iba desvaneciendo. Alicia escuchó atentamente, asintiendo a cada revelación. Sus preguntas profundas hacían que Javier se cuestionara a sí mismo de una forma más honesta. ¿Qué es lo que realmente quieres alcanzar?, preguntó Alicia tras una pausa reflexiva. La verdad era que Javier no lo sabía con certeza, sentía que había un brillo en ambos caminos. Después de una larga discusión, se dio cuenta de que el problema no solo era escoger un camino, sino también enfrentarse a la posibilidad del fracaso. Alicia le sugirió llevar a cabo un pequeño experimento. Por una semana, dedicaría 1 hora diaria a cada elección, a ver cuál lo llenaba más. Así podría medir sus verdaderas pasiones en la práctica. Esta idea resonó en él como un reto estimulante. Con renovada energía, Javier decidió evaluar sus opciones. Esa tarde se sumergió en el proyecto de investigación, analizando datos y teorizando sobre las implicaciones de las nuevas tecnologías. A cada instante, una chispa de emoción lo envolvía, la posibilidad de contribuir a algo significativo se manifestaba en su mente. Sin embargo, cuando la hora se esfumó y tuvo que hacer el cambio hacia el taller, su resolución se tambaleó. La inseguridad lo atravesó como un rayo, cuestionando si esa elección era la correcta. Al día siguiente, la dinámica se repitió con el taller. Aquí, la presión era distinta. Javier se encontró con un grupo diverso, lleno de personas apasionadas que competían por captar la atención del mentor. Su enfoque era distinto, el diálogo era elevado, las ideas chocaban, y aunque se sentía un tanto superado, había una energía creativa que lo atrapaba. En ese espacio, Javier sintió la adrenalina de un reto que aún no sabía si podría aguantar. Sin embargo, a medida que avanzaba la semana, Javier se sintió dividido. El impulso de realizar algo significativo se estrechaba cuando recordaba su conexión con la investigación. Esa simbiosis entre su entorno académico y su deseo de crear lo mantenía en un constante tira y afloja emocional. El fin de semana se acercaba rápidamente, y con él, el plazo de su experimento. La posibilidad de no tener una respuesta clara lo llenaba de inquietud. ¿Estaba preparado para enfrentar la verdad que podía no coincidir con lo que había soñado? A medida que él se condicionaba a hacer su elección, un mensaje de texto interrumpió su ciclo de pensamientos. Era un recordatorio del equipo que necesitaba entregar su propuesta para la investigación. Era una responsabilidad que no había anticipado, su decisión no solo lo afectaba a él, sus compañeros contaban con su compromiso. La noche cayó, y en medio de su incertidumbre, Javier se dio cuenta de que la verdadera elección que debía enfrentar no era entre el taller y la investigación, sino entre el miedo de defraudar a otros y el deseo de ser fiel a sí mismo. La real pregunta que lo mantenía despierto. Ya no era solo qué camino escogería, sino si estaba listo para asumir la responsabilidad que cualquiera de sus decisiones implicaría. Así, mientras el silencio se apoderaba de su habitación, la inquietud de lo que vendría a continuación lo llevó a preguntarse, ¿podría finalmente permitirse fracasar si eso significaba descubrir su auténtica pasión? Las luces se apagaron, y la próxima semana traería un desafío que transformaría, de una forma inesperada, todo lo que Javier había imaginado para su vida. Estaba a punto de enfrentarse no solo a sus elecciones, sino a su verdadero yo. Javier se despertó con la luz del sol filtrándose a través de la ventana, inundando su habitación con una calidez que reflejaba las decisiones que ya había tomado. La semana había llegado a su fin y el día crucial había llegado. Había pasado esos días probando ambos caminos, cada uno había traído consigo desafíos únicos, pero también un crecimiento personal que no había anticipado. La investigación le había proporcionado el deseo de innovar, mientras que el taller había reafirmado su comprensión de que el conocimiento técnico podía coexistir con el de la práctica. Mientras se preparaba, sintió una mezcla de ansiedad y emoción. La voz de su mentor, Alicia, resonaba en su mente: elige lo que realmente te apasione, no te conformes con el camino más fácil. Esas palabras lo habían guiado durante toda la semana. Con cada paso hacia la universidad, Javier tomaba conciencia de un cambio en su interior. Las inseguridades que antes le impedían brillar ahora se desvanecían lentamente.
Sabía que no solo se trataba de tomar una decisión profesional, sino de afirmarse como una persona valiosa en sus propios términos. Al cruzar las puertas de la universidad, decidió que desnudarse emocionalmente frente a sus compañeros y su familia era el siguiente paso necesario. Al llegar a su clase de investigación, observó a sus compañeros, quienes lo miraban con admiración. Se dio cuenta de que había crecido no solo en conocimiento, sino también en liderazgo. Se sentía listo para presentar su propuesta, pero antes de eso, se sentó a escribir una carta. Sería un mensaje a su padre, a quien había prometido serle sincero. Necesitaba que entendiera su camino, que no estaba solo buscando un título, sino la realización personal y la validación de sus sueños. La propuesta salió fluida, cada palabra representaba no solo su visión, sino también lo que soñaba para su futuro. Con cada trazo, se sentía más fuerte, más capaz. La decisión ya estaba tomada en su corazón. Al final, no había un trono, ni una sola elección correcta. Había un camino que abrazaba lo que realmente amaba, la ingeniería, la creación, la innovación. La idea de ir al taller y hablar directamente con su jefe, el primero en rechazar su deseo de cambiar, comenzó a pulular en su mente. Prometió que al regresar a su hogar, se enfrentaría a la difícil conversación con su padre, pero también, y sobre todo, confrontaría su inseguridad. La vida no se trataba de mantener un equilibrio constante, también se trataba de dar pasos decididos hacia lo que uno verdaderamente deseaba. En el fondo, Javier se sintió listo, por primera vez. Esa tarde, después de una exitosa presentación, Javier caminó hacia el taller. Sabía que su voz había cambiado, lo había notado al recibir comentarios sinceros de sus compañeros y profesores. Al llegar, vio a su jefe, don Sergio, y respiró profundamente. Era el momento de ser honesto, no podía permanecer en un lugar que no le permitía crecer. Don Sergio, dijo con firmeza, he tomado una decisión. He decidido seguir mi camino en la investigación y en la ingeniería. Quiero agradecerle por las oportunidades que he tenido, pero no puedo dejar de lado lo que realmente me apasiona. Don Sergio lo miró, sorprendido al principio, pero luego asintió lentamente. La conversación que siguió fue reconocible. Don Sergio también había tenido sueños propios, y fue sincero al compartir lo que había significado para él tener a Javier en su equipo. Esa conversación concluyó en un apretón de manos y una larga conversación sobre el futuro. Ambos se despidieron en términos amistosos. Javier, llevado por su determinación, había logrado lo que creía casi imposible. Al regresar a casa, eufórico y libre, sus pensamientos se centraron en su padre. Con el corazón latiendo, se sentó frente a él en la mesa. La conversación comenzó como la anterior, llena de incertidumbres, pero esta vez con el impulso de haber vivido la experiencia de ser escuchado y de ser firme en su camino. Una vez más, Javier se abrió a su padre, expresándole que el camino elegido significaba mucho más que una simple carrera, era su vida, su identidad. Al terminar, vio los ojos de su padre llenos de comprensión y respeto. Finalmente, sintió el abrazo de aceptación que siempre había buscado. Con cada paso que daba, Javier entendía que la transformación había sido completa. Ya no era solo un mecánico, ahora era un ingeniero en formación, un soñador decidido a trazar su propio destino. La carga de las expectativas se evaporó, dando paso a la confianza en sí mismo, reconociendo que su trayectoria iba más allá de ser simplemente un hombre con herramientas. Tenía un propósito claro, una pasión ardiente por el aprendizaje y la invención. Javier había conquistado su miedo, definido su camino y abrazado su grandeza. Y así, al caer la noche sobre Guadalajara, se sintió realizado, con una vida por delante llena de oportunidades que lo esperaban. Había logrado enfrentar sus demonios y había emergido victorioso, listo para construir un futuro a su medida. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta historia de transformación y superación personal. No esperen ni un segundo más para compartir. Su apoyo cuenta.